Muy bien, hermanos, buenos días. Vamos al tema. Domingo 21 de febrero del 2021. La debilidad y el creyente. La debilidad y el creyente. Este es un tema que pues se enseña poco, se sabe poco, no se hace mucho énfasis, tiene una connotación en cuanto a la práctica, en cuanto a nuestra vida, y vamos a hacer más énfasis en el tema de la debilidad espiritual en nuestra santificación. Entonces, esto ya es para creyentes verdaderos, y pues para los que todavía no son, pues ya entenderán si Dios les permite regenerarlos con su gracia. Entonces, la debilidad y el creyente. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 10. Yo tengo la versión 1977, Reina Valera, una de las Biblias que le compramos al pastor Tomás. Entonces dice así esta versión hasta el versículo 10. Yo voy a leer, sígame con la vista. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que el tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no le es permitido al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, a no ser en mis debilidades. Ahí está nuestro tema. Vean cuántas veces va a mencionar la palabra debilidad. Esta es la primera, pero a no ser en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero me abstengo de ello, para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve u oye de mí. Y para que por la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me complazco o me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, como dice la versión de ustedes, aquí dice en estrecheces, porque, repite, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ya vieron cuántas veces menciona débil, debilidad, debilidades? ¿Ya vieron? Entonces, vamos a indagar un poquito más en este tema de la debilidad y el creyente. Es una realidad en cada uno de nosotros. El creyente es la única persona que en este mundo, estoy hablando de creyentes verdaderos, en este mundo puede estar a la vez en debilidad y en fortaleza. Y esto vamos a tratar de explicar con la ayuda y la gracia de Dios. A manera de contexto vamos a mencionar esto, a manera de introducción. Ninguna persona quiere ser débil o quiere sentirse débil. La debilidad humana no es algo que reciba elogios o reconocimientos en el mundo. Al contrario, la debilidad humana es motivo de burlas, de desprecios y de menosprecios en esta vida, ¿sí o no? Todos lo hemos vivido. Es decir, la debilidad humana es de poco valor en la vida común y corriente. Tú y yo sabemos que la mayoría de las personas, y aún nosotros estamos incluidos ahí, muchos de nosotros, ¿por qué no decirlo? La mayoría de las personas quiere tener amigos o quiere rodearse de gente fuerte, de gente capaz. Gente fuerte y capaz tanto mental como emocional y físicamente. Por ejemplo, escuchen bien, y estamos hablando de manera general, no lo tomen de manera personal. Todos quieren tener hijos fuertes, todos quieren tener hijos sanos y con muchos talentos y habilidades naturales.
Pocos le piden al Señor, Señor, dame hijos débiles. Las mujeres también quisieran un esposo inteligente, fuerte y con mucho valor para que pueda protegerlas y cuidarlas. Nadie está pidiéndole al Señor, Señor, dame un esposo débil. Dame un esposo frágil. No, muy pocas quizá. Y nosotros los hombres quisiéramos una esposa, o si tú eres esposo, quieres que tu esposa sea diligente, fuerte y que nunca tenga enfermedades o achaques, que siempre esté fuerte, ¿sí o no? Que no sea débil. Asimismo, todos quieren tener amigos con talentos sobresalientes, ya sea que esos talentos sean en lo académico, en lo deportivo, en lo social o en lo laboral. Nadie quiere ser el débil y nadie quiere rodearse de amigos débiles, ya que todos sabemos que la debilidad aleja, pongo entre comillas, a los amigos. Si se alejan, entonces no eran tus amigos. Entonces todos admiramos al más valiente de entre los hombres. Todos admiramos al más rápido de entre ellos, todos admiramos al más fuerte, al más inteligente, al más dotado, al más rico, al más exitoso, al más famoso, al más alto, al más joven y al más apuesto. Y lo mismo es en el caso de las mujeres. Todos admiramos a la más valiente, a la más rápida, a la más fuerte, a la más inteligente, a la más dotada, a la más rica, a la más exitosa, a la más famosa, a la más alta, la más joven y la más guapa. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. El mundo se mueve así, se aprecia y se valora mucho la fuerza, la valentía, el coraje y la determinación humana, a la vez que se menosprecia y se desecha la debilidad humana. Los que son débiles según el mundo han comprobado lo que estamos diciendo. Siempre son puestos a un lado, siempre ocupan los últimos lugares, no son tomados en cuenta y siempre se les trata, o la mayoría de las veces se les trata como si fueran menos. Los valientes en este mundo se enseñorean de los débiles. Esto es así, y escucha bien, nunca va a cambiar, ya que todo cambiará hasta que nuestro Señor vuelva por segunda vez y vuelva a establecer el orden correcto. Pero esto así es y así continuará, ya que las personas sin Cristo siempre están buscando ocultar su debilidad, siempre están buscando vencer o siempre están dejando de dejar de ser o dejar de sentirse débiles, pero ellos utilizan, que eso no está mal, sino que ellos utilizan el error de ellos, los que están sin Cristo, siempre lo hacen a través de medios humanos y temporales. Pero tarde o temprano Dios les mostrará cuán débiles son en realidad delante de Él. Aunque esas personas por el momento ante los hombres aparenten ser o sean en realidad muy fuertes y poderosos, todos somos débiles delante de Dios. Nosotros ya lo empezamos a descubrir, creyentes verdaderos, que somos débiles. Pero los que están sin Cristo no lo saben aún, pero lo llegarán a saber, ya sea en el juicio final o cuando estén próximos a la muerte temporal. Y ojalá y Dios tenga piedad de muchos de ellos. Pero aquí empiezan las buenas noticias. El reino de los cielos tiene otra norma, como acabamos de leer. El reino de los cielos es muy diferente, las cosas son distintas. Ya que en el reino de los cielos la debilidad humana, escucha bien, es el requisito para entrar en él. En el mundo la debilidad humana te cierra puertas, pero en el reino de los cielos la debilidad humana, nuestra debilidad humana, tanto física como espiritual, es lo que nos abre la puerta, como vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y la debilidad humana en el reino de los cielos seguirá siendo el requisito, ya estando dentro del reino, para aprender a vivir en ese reino mientras estemos en este mundo. Entonces, como vamos a ver, y ya pusimos ahí los dos puntos que vamos a ver, la debilidad humana es necesaria primero para ser salvo, y la debilidad humana, y me estoy hablando de debilidad humana, es la espiritual, también es necesaria para la santificación, como le sucedió a Pablo, acabamos de leerlo.
Miren ahora, primero a los Corintios capítulo 1. Esto lo dice la palabra, pero son temas que en la mayoría de las iglesias que hoy predican que el hombre es el todopoderoso y Dios es el todopoderoso ayudante del hombre, no se enseña, no se entiende. En primero a los Corintios capítulo 1, los versículos del 25 al 29. Ahí está claro, igual lo dice. Primero a los Corintios, capítulo 1, del 25 al 29. Estamos viendo el contexto. Dice ahí, porque lo insensato de Dios, claro, no hay nada insensato en Dios, es más sabio que los hombres. O sea, si existiera algo insensato en Dios, aún eso sería más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, claro, no hay nada débil. Si existiera algo débil de Dios, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento o vuestra vocación, que no sois muchos sabios, miren, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según la carne. Y aquí lo vuelvo a decir en el versículo 27, sino que escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Miren ahora nuestro tema. Y escogió Dios lo débil del mundo, véanlo, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para anular o deshacer lo que es. Miren, aquí está uno de los propósitos de nuestro tema, a fin de que ningún creyente verdadero se jacte, se gloríe en sí mismo en la presencia de Dios. ¿Ya vieron? El reino de los cielos es contrario al mundo. En el reino de los cielos entran los débiles espirituales. En el mundo entrarán los fuertes, los capaces, los que se están mejorando, están aportando, se están documentando. Y qué bueno, así es dentro de la gracia común. Pero en el reino de los cielos es para los que van entendiendo que son débiles. No es que se vuelvan débiles, como vamos a ver más adelante, sino que van entendiendo que son débiles. Somos débiles todos delante de Dios, porque aún vimos en el versículo 25, aún lo débil de Dios es mucho, infinitamente más fuerte que nosotros. Entonces aquí leemos que Dios eligió a los débiles de entre los hombres, es decir, que el reino de los cielos está formado por personas débiles y menospreciadas, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, pero que han sido perdonadas, justificadas y exaltadas por la persona y por la obra de Cristo. Ahí cambia todo. Por eso dije al principio, solo el cristiano puede ser a la vez una persona débil y a la vez fuerte, débil en sí mismo y fuerte en Cristo. Entonces la debilidad humana es esencial en el reino de los cielos. Si tú estás aquí buscando o buscando incrementar tu propio poder utilizando a Dios, estás en el lugar equivocado. Porque como vamos a ver más adelante, y leímos en 2 Corintios 12, para que Dios primero te dé su poder, debemos reconocer que somos débiles en nosotros mismos. No le dará poder a aquella persona que cree que tiene poder en sí mismo. Entonces, la debilidad humana es esencial en el reino de los cielos, para entrar y para permanecer y vivir en ese reino. Sí, es verdad, Dios puede llamar eficazmente a personas muy inteligentes, muy poderosas o muy ricas según el mundo, estamos de acuerdo en eso. Pero estamos estableciendo que la característica principal para entrar y para vivir en el reino de los cielos es precisamente la debilidad humana, no el poder humano. Ya que tanto los ricos o poderosos como los débiles según el mundo serán guiados por Dios a reconocer su debilidad espiritual para salvarse delante de Él. Serán guiados por Dios a reconocer que ellos mismos y aún todos los demás hombres, tanto salvos como inconversos, ya sean poderosos o débiles según la carne o según el mundo, todos reconocerán su debilidad en sentido espiritual y que no pueden ayudarse a sí mismos delante de Dios. Nadie puede.
Por eso Dios muchas veces nos pone situaciones para que entendamos que débiles somos, como le sucedió a Pablo con su aguijón. Precisamente la debilidad humana es el requisito, esa debilidad humana que nadie quiere reconocer en sí mismo. Pero como acabamos de leer, esa debilidad humana que no es honrada en el mundo, es honrada por Dios. Vamos a ver este tema de la debilidad espiritual. Cuando me refiero a debilidad espiritual, es la humana, no es la debilidad espiritual de Dios. En estos dos puntos. El primer punto, como dice ya el pizarrón, es la debilidad espiritual, es primordial en nuestra salvación. Vamos a ver cómo lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Pasaje muy conocido que hemos mencionado en otros temas aquí. Mateo 16, 24, nuestro Señor lo establece con otras palabras, pero dicen lo mismo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, miren, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no le está diciendo, tú no puedes, eres débil. Delante de mí eres débil, le dice Cristo. Tienes que negarte, tienes que reconocer que no puedes. Tienes que tomar tu cruz. Entonces, antes de ser creyentes verdaderos, muchas personas creían en Dios. Muchas personas creían por lo menos que Dios existe. Y esas personas, antes de ser creyentes verdaderos, pensaban que eran fuertes espirituales. Y pensaban que iban a ser salvos por ellos mismos. Ahí estábamos también tú y yo, cuando profesábamos una religión X, o cuando estábamos en el falso cristianismo. Pensábamos, no, yo tengo que hacerme fuerte. Yo tengo que demostrarle a Dios que yo puedo, para que me salve. No, esas personas creen erróneamente que por ellos mismos deben generar una gran fe. Y que esta gran fe los llevará a ganarse los favores y las gracias de Dios. Pero aquí Cristo enseña lo contrario. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Tienes que morir a ti día a día. Y sígueme. Sígueme porque te voy a llevar a entender algo que no entiendes. No es según el mundo. No son según las normas que has aprendido. Y eso enseñan todas las religiones falsas. Las religiones falsas enseñan algo así, que todas las personas tienen el poder en sí mismas para salvarse y solo deben echar mano de ese poder interno, que la fe la tienen ahí, tienen que activarla. No, y aquí Cristo dice todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio enseñan que para entrar al reino de los cielos, una persona debe primero reconocer precisamente su debilidad espiritual y no su aparente y engañoso poder espiritual. Esas personas que se creen muy fuertes en sí mismas, en su espíritu, lejos de entrar al reino de los cielos, ese mismo engañoso poder personal es lo que los rechaza del reino. Porque no abrazan las palabras de Cristo, niéguese a sí mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El aparente poder interno que creen tener los religiosos por ellos mismos los lleva a sentir soberbia espiritual. Y leímos hace rato en 1 Corintios capítulo 1 versículo 29, para que nadie se jacte en su presencia. Pregúntale a una persona religiosa que se cree fuerte, que no se siente débil en su espíritu, ¿cómo te estás salvando? No, yo
yo sé que yo puedo continuar, yo tengo fe, yo puedo. Y empiezan a hablar de ellos, lo que ellos pueden hacer. Eso genera soberbia espiritual. Y dicha soberbia o dicho poder engañoso personal es precisamente lo que los excluye del reino de los cielos. No los mete en ese reino. Pero ellos piensan que sí. Pero Cristo dice no. Porque la debilidad espiritual ante Dios del hombre es precisamente el requisito de entrada a ese reino. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esta frase de nuestro Señor Jesús significa que para poder seguirlo es necesario darse cuenta que no podemos ayudarnos a nosotros mismos para llegar a ser salvos. O en otras palabras, Cristo está diciendo que somos débiles de manera espiritual para entrar en su reino de los cielos. Es como si Cristo les dijera a todas las personas: reconoce que no vas a poder. Mira tu debilidad ante mí, ante la salvación, ante mi perdón, les dice Cristo. Entonces estamos estableciendo que la debilidad espiritual es primordial primeramente para nuestra salvación. Todo creyente verdadero ha sido convencido por Dios, por su palabra escrita, que ante Él sigue siendo y fue débil antes de recibir la salvación. Y el creyente verdadero sigue siendo convencido por Dios, que fue Dios el que hizo todo para salvarlo. Reconoce que Dios lo llamó eficazmente. Reconoce que Dios lo regeneró para vida eterna. Reconoce que fue Dios quien lo declaró justo, quien lo adoptó y lo reconcilió consigo mismo. Y ahora entiende cada vez más que esa reconciliación fue gracias a la persona y a la obra de Cristo. Persona que puede ver, que puede entender, gracias a que también fue guiado por Dios, a que crea en Él. Eso coloca a cada uno de nosotros en una debilidad espiritual. Y como pueden ver, esto también tiene una conexión con la doctrina de la depravación total. La depravación total es total debilidad, incapacidad espiritual. Pero debemos de reconocer que así es. Esta es la debilidad espiritual necesaria que Dios honra para salvación. Entonces la debilidad espiritual es y seguirá siendo la característica básica de los creyentes verdaderos, ya que la debilidad espiritual es producto o es efecto de la muerte espiritual en la que están todos los hombres sin Cristo antes de ser hechos nuevas criaturas. Y escucha bien, como dije hace rato, en la salvación, en el momento de nuestra salvación, cuando entendimos nuestra incapacidad, nuestra depravación, después de que fuimos regenerados para entender eso, Dios no nos hizo débiles espirituales. En el momento que vimos a Cristo y vimos nuestra total depravación de nuestros delitos y pecados, Dios no nos hizo débiles, sino que nos demostró que ya lo éramos. Los que no nos habíamos dado cuenta éramos nosotros. Y en el momento de la regeneración lo vemos. Señor, yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que yo tenía que aportar, que yo tenía que generar, colaborar, ayudar en mi salvación. Y vemos que no. Hay muchos pasajes que dicen la salvación es de Dios, de principio a fin. Y los que no veíamos esa debilidad hasta el momento de nuestra regeneración éramos nosotros. Pero Dios todo el tiempo nos vio así. Miren ahora Mateo 18. Estamos en Mateo 16. Mateo 18, del 1 al 4. Ahí lo dice Cristo utilizando un ejemplo práctico, mostrando una analogía. Mateo 18, del 1 al 4, dice ahí: ¿quién es el mayor?
En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿quién es entonces mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como los niños, de ningún modo, miren, entraréis en el reino de los cielos. Número 1. Número 2, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En el versículo 4 contesta la pregunta del versículo 1. Pero en el versículo 3 dice cómo se empieza. ¿Ya vieron? El versículo 3 es salvación. Tienes que ser débil, reconocer tu debilidad para salvación. Y el versículo 4, tienes que seguir siendo débil, reconocerte débil para tu santificación. Esos son los grandes en el reino de los cielos. Lo que el mundo llama pequeños, débiles, cobardes, esos son los grandes en el reino de los cielos. Pero estoy hablando de manera espiritual delante de Dios. Delante de Dios. Aquí otra vez nuestro Señor enseña acerca de la debilidad espiritual. Primero, esa debilidad para entrar en el reino de los cielos y luego para ser el mayor en ese reino. Tenemos que reconocer, y Dios nos mostrará nuestra debilidad espiritual, primero para entrar a su reino, y nos seguirá mostrando cuán débiles somos, más de lo que pensamos, para poder andar y movernos dentro de ese reino en el largo proceso de santificación, como vamos a ver en el siguiente punto. No hay otra forma, no hay otro medio más que la debilidad espiritual ante Dios para entrar en su reino celestial. Repito, no es por la fortaleza espiritual humana. Es decir, todo aquel que se sienta muy fuerte, si hoy tú viniste aquí y te sientes muy fuerte en tu espíritu, muy capaz, muy poderoso en tu espíritu, pues no entrarás en el reino de los cielos. Hasta que tú seas convencido por Dios mismo que su reino espiritual es para los débiles espirituales, pero débiles espirituales por ellos y en ellos mismos. Este es el inicio de las palabras del Sermón del Monte. Vamos a Mateo 5:3. Son pasajes que hemos leído. Dios nos está dando más luz acerca de estos pasajes. Mateo 5:3 dice: bienaventurados. Véanlo, el creyente es el único que puede ser una persona débil por sí misma y a la vez fuerte en Cristo. Bienaventurados, gozosos, dichosos, bendecidos, los pobres en el espíritu. No los fuertes, los débiles en su espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Regalo que no tendrán los fuertes espirituales. Una persona pobre en el espíritu no puede aportar nada, no puede darle nada. Tiene una incapacidad espiritual, entiende su depravación total. Escucha bien, fuimos declarados justos solamente de manera legal, pero no de manera natural. Y eso es lo que sucede en la santificación. Lo que sucedió en la salvación, cuando nos regeneró, nos otorgó el arrepentimiento y la fe y creímos en Cristo, nos declara justos, pero naturalmente no somos justos. En la santificación, Él nos va haciendo naturalmente justos y eso terminará y culminará hasta la glorificación. Pero mientras estemos aquí vamos a experimentar debilidad tanto para salvación, debilidad personal tanto para la santificación y sostenernos en esa santificación. Entonces Cristo dice: es de los débiles, es de los pobres en espíritu el reino de los cielos, no es de los grandes, no es de los fuertes, no es de los ricos en espíritu, sino de los débiles. Antes de pasar al segundo punto, vamos a preguntarnos esto: si ya Dios me convenció de mi debilidad espiritual para ser salvo, para ser su hijo, y ya lo soy, ya entendí que no requirió el Señor nada de mí para hacerme salvo y hacerme su hijo, regenerarme, ¿cómo debo vivir en ese reino?
Es decir, ahora ya siendo su hijo verdadero, ¿debo hacerme ahora el fuerte? ¿Debo otra vez volver a aparentar o sentirme fuerte? ¿O cómo debo vivir? ¿Cómo debo percibirme ya como ciudadano de ese reino? Dejemos que sea Dios que nos responda con su palabra escrita. Ahora vamos al segundo punto. La debilidad espiritual es primordial para nuestra santificación, que es donde nos vamos a detener un poquito más. Recordemos que sin salvación verdadera no habrá santificación verdadera. Si tú no has sido regenerado, por muy buenas obras que hagas, no sirven de nada. A eso me refiero. Sin salvación verdadera no habrá santificación verdadera. Y recordemos también que la santificación nunca será la causa de la salvación, ya que la palabra dice que la santificación sincera tan solo está demostrando que esa persona ya ha recibido la salvación de gracia de parte de Dios. Y muchos de nosotros, por inmadurez o por ignorancia espiritual, podemos pensar que una vez que ya somos salvos, ya pasamos este punto, ya entendimos que sí, fui débil, ya entendí que tenía que negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo, ok, lo entiendo. Muchos de nosotros, por esa inmadurez o por esa ignorancia en la santificación, pensamos, bueno, ya soy salvo, sin mis obras, tengo que hacerme fuerte por mis obras, pensamos. Tengo que hacerme fuerte, ahora sí. Ahora ya Dios me dio luz verde para que yo le demuestre mi valentía, le demuestre mi coraje, mi determinación, mis ganas. Pues déjame decirte que no es así. Qué bueno que tengamos esa intención, qué bueno que queramos hacer lo mejor posible para Dios, pero no será con nuestra fuerza, será con las fuerzas de Dios. Para que ninguno se jacte en su presencia, ni en la salvación cuando fue regenerado, y ninguno se jacte en su presencia en la santificación, porque escucha bien, Dios nos sigue viendo débiles. Los que volvemos a agarrar esa idea de que somos fuertes, ya Dios me salvó, ahora sí, aplicar la fortaleza espiritual. Él nos sigue viendo como lo vil, lo menospreciado, lo débil del mundo. Esas palabras no aplican solamente en la salvación, aplican también en la santificación, porque lo débil de Dios sigue siendo más fuerte que nosotros, lo insensato de Dios sigue siendo más sabio que nosotros. Nosotros seguiremos siendo incapaces, como le pasó a Pablo. Ahorita vamos a leer otra vez el pasaje de 2 Corintios 12, que ninguno de nosotros somos fuertes en nuestra santificación. Ninguno de nosotros será poderoso o capaz lo suficiente para poder obedecer a Dios como se merece, para superar la lucha espiritual, la dificultad. Ninguno de nosotros podrá superar las aflicciones que se nos presenten con nuestras propias fuerzas. Ninguno de nosotros podrá sostenerse en el largo camino de santificación con nuestras propias fuerzas. El reino de los cielos es para los débiles espirituales, tanto para su salvación de inicio como para su santificación progresiva. Ya que una vez que fueron convencidos por Dios de manera inicial, en el momento de su regeneración, de su salvación inicial, fueron convencidos que son débiles espirituales, Dios mismo los seguirá convenciendo de manera gradual. Y ellos seguirán descubriendo para su propia sorpresa, seguirán reconociendo que siguen siendo débiles ante Él. ¿Cómo lo descubrirán? Como lo descubrió Pablo. Cuando se encuentren, cuando se vean a ellos mismos en medio de situaciones y circunstancias que no pueden controlar. Cuando Dios los mete en pruebas, en tribulaciones, en angustias, más allá de su aparente fortaleza. Es precisamente
Todos estos tres enemigos que nosotros como creyentes tenemos son instrumentos de Dios. Nuestro pecado inherente, el diablo y el mundo, ahora son usados por Dios para mostrarnos en nuestra santificación cuán débiles seguimos siendo en nosotros mismos. Y en la medida que nosotros lo vayamos descubriendo, entonces Dios nos irá dando más de su poder. Si no lo entendemos así, nosotros seguiremos dando coces contra el aguijón, pensando, yo puedo, y yo lo haré. No puedo, Señor. Yo creía poder, pero eres tú. Tienes que ser tú. Ahora entiendo que eres tú, no voy a ser yo. Ese es el testimonio del apóstol de Cristo, más bendecido, más docto y más usado por Dios en los inicios del cristianismo. Pablo mismo escribe acerca de su debilidad. Tú escribirías y nos contarías acerca de tu debilidad. Nos es difícil, pero cuando Pablo entendió esto de la mano de Dios, lo escribió y aquí estamos leyéndolo y Dios nos va a enseñar a través del testimonio de Pablo lo que Dios hizo en Pablo. Acompáñenme otra vez a 2 Corintios 12. Ahora solamente vamos a leer los versículos 9 y 10. Hace rato leímos del 1 al 10. 2 Corintios 12. El famoso versículo del aguijón de la carne. 2 Corintios 12, del 9 al 10, ahí Pablo abre su corazón, cuenta su debilidad, cuenta su lucha. Por muy santo que era, no podía salir de esa situación. Versículo 9. Y Cristo mismo me ha dicho, bástate o te basta mi gracia, porque mi poder, Pablo, mi poder se perfecciona. O dicho de otra manera, yo te voy a perfeccionar con mi poder precisamente en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, cuando lo entendió, pero no lo entendió a la primera, de muy buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí, véanlo, el poder de Cristo. ¿Quién lo llevó a verse, a reconocerse débil? Cristo mismo, por lo cual, por amor a Cristo, esto lo llevó a amar más a Dios, a Cristo. Me complazco, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Está hablando de la santificación. Cuando soy débil, soy fuerte. Miren ahora cómo también escribe lo mismo en 2 Corintios 11:30. Si es necesario gloriarse, dice Pablo, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Primera a los Corintios 2 lo dice igual. Primera a los Corintios 2, versículo 3. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 3 dice, y yo estuve entre vosotros. Aquí dice, y yo me presenté ante vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. La de ustedes dice, y con mucho temor y temblor. ¿Quién de nosotros habla así? Nadie, porque pensamos que tenemos que hacernos a los fuertes, tenemos que aparentar nuestra debilidad. No debemos demostrar que somos pequeños en fe, al contrario, aquí está. Si Pablo era usado, Cristo le mostró, Pablo, no te estoy usando por tu capacidad. Pablo, no te estoy usando por tu propio poder. Yo te estoy usando porque quiero usarte. Y te voy a usar más que a ellos, pero será por mi poder en medio de tu debilidad. Repito, los creyentes, después de haber sido salvos, después de haberse visto a sí mismos como débiles espirituales para ser salvos, empiezan a aparentar o empiezan a creer que la santificación progresiva es para los fuertes, es para los poderosos, es para los capaces en sentido espiritual.
y caen en el mismo error que tuvieron antes de ser nacidos de nuevo, cuando creían equivocadamente que para ser salvos debían de ser poderosos en sus espíritus. Pero se darán cuenta, como Pablo se dio, que la debilidad espiritual en ellos mismos seguirá siendo un requisito también para la santificación. Y esta es la parte más dolorosa, porque la salvación, la regeneración ocurre una sola vez y de manera definitiva y eterna, pero la santificación es progresiva. Aquí experimentaremos y comprobaremos lo débiles realmente que somos. Aquí entendimos un poco. En la salvación entendimos un poco de cuán débiles éramos, lo suficiente para abrazar a Cristo por la fe, pero en la santificación Dios nos irá mostrando progresivamente que somos más débiles de lo que pensamos, que somos más débiles de lo que creíamos, porque lo mismo sucedió con Pablo. ¿Cuánto más con nosotros? Es la regla. No importa para un apóstol, para un pastor, para un diácono, para un creyente común y corriente, es la misma regla, porque es el mismo Señor y es nuestra misma debilidad. El apóstol Pablo vivió en carne propia que para ser maduro en el reino de los cielos y avanzar correctamente en la santificación, porque muchos podemos estar avanzando en la santificación, pero no correctamente. El que falla es el cristiano, no es Dios. Dios nunca falla. Avanzar correctamente en la santificación progresiva no era por el camino engañoso de la fortaleza o el poder espiritual humano, sino que seguía siendo el camino de la debilidad espiritual ante Dios, como es desde el principio de la vida cristiana. Entonces, decimos que la salvación es de Dios. La santificación progresiva también es de Dios, que no se nos olvide. No depende de nosotros, nunca dependerá de nosotros, ni nuestra salvación, ni nuestra santificación, porque si así fuera, ya hubiéramos renunciado al cristianismo. Yo ya hubiera renunciado a ser cristiano con las situaciones que Dios ha permitido en mi vida. Es decir, para Dios se inicia la vida nueva en Cristo en debilidad espiritual y se continúa en esa misma vida cristiana por medio de la misma debilidad ante Él. Vean otra vez el versículo 9, la primera parte, las palabras de Cristo de 2 Corintios 12. Vean la frase que menciona Cristo. Los que tienen Biblia, que tengan las palabras de Cristo en rojo, van a ver que la frase es: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. Pablo, no en tu capacidad, sino en tu debilidad, en la debilidad. ¿Cuál debilidad? La debilidad espiritual humana. ¿De quién? De los salvos que están siendo santificados. El apóstol Pablo se tardó, escucha bien, se tardó años aprendiendo este gran misterio del reino de los cielos. Este misterio es progresivo. Dios lo irá mostrando en el largo proceso de santificación, como lo hizo con Pablo. Pablo se tardó años aprendiendo este gran misterio del reino de los cielos, para los que ya están en el reino de los cielos. Pero cuando lo aprendió, lo ayudó a entender que su propia debilidad espiritual era el instrumento que Jesucristo usaba para otorgarle más gracia divina y más poder del cielo. Y como leímos en el versículo 10, eso lo movió a amar más a Dios. Lejos de decir: Señor, me estás quebrantando, ya no te amo tanto como al principio. Al contrario, Señor, ahora entiendo por qué lo haces. Ahora entiendo por qué me llevaste al fondo de mí mismo, para mostrarme que es tu poder. No es mi capacidad, no son mis fuerzas, no son mis ánimos. Lo llevó a amar más al Señor Jesucristo. Y escucha bien, como leímos ahí,
a valorar y a darle la bienvenida a las debilidades. Por tanto, dice allá a la mitad del versículo 9, de muy buena gana. Por tanto significa, ya lo entendí. De buena gana me gloriaré. Y luego dice en el versículo 10, por lo cual, o sea, debido a esto, por amor a Cristo, me gozo. O sea, por el poder de Cristo, por su persona, porque lo conozco más, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en persecuciones, en necesidades, en angustias, porque cuando soy débil, es que entonces soy fuerte. Ese es el secreto del gozo y del contentamiento cristiano. No es que tú te hagas al alegre, no es que tú te forces a sonreír, sino es que aprendamos en la presencia de Dios a ver cuán débiles somos. Y ahora sí empezar a experimentar el verdadero poder. Y tú y yo podremos hablar así. De buena gana me glorío en las pruebas. Me gozo en lo que me hace sentir mal, débil, asustado, frágil, vulnerable. Es precisamente como Dios lo quiere hacer para mostrarme su suficiente todo poder. Y si lo hizo en Pablo, y si está escrito en la palabra, cada uno de nosotros, creyentes verdaderos, debemos de alcanzar, debemos de tener también esta meta de descubrir, recibir esta bendición de este misterio del reino de los cielos. Tú y yo somos muy débiles en nosotros mismos para entender este gran misterio a la primera. Ahorita lo estamos explicando y no lo vamos a entender a la primera, o aunque lo entendamos a la primera, Dios nos llevará a través de la práctica a entenderlo mejor. Pablo le rogó 3 veces. Y si dice, le rogué, yo estoy seguro que derramó lágrimas. Y no sé cuánto tiempo pasó entre 1, 2 y esos 3 ruegos. Pero eso es precisamente donde vamos a descubrir el verdadero poder de Dios. Dios mismo, que sabe que somos más débiles de lo que pensamos, Él mismo continuamente luchará con nuestra inmadurez espiritual. Él mismo luchará contra nuestra soberbia y contra nuestra ignorancia por medio de pruebas, aflicciones y tribulaciones que nos hagan vernos, sentirnos y reconocernos débiles en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida. Precisamente para que aprendamos a vivir no por nuestro propio poder espiritual, sino para que aprendamos a vivir por el poder de Dios. Esta es una reprogramación que Dios tiene que hacer en nosotros. Jesucristo mismo se encargó de mostrarle a Pablo lo débil que era en su vida cristiana. Pablo entendió del porqué de las bofetadas que le daba ese mensajero de Satanás. Entendió el propósito de la espina o del aguijón en su carne. Era para que se mantenga en humildad y en debilidad, para que nunca se gloríe en la presencia del Señor. Ese fue el propósito de ese aguijón que Dios puso. No fue el diablo fue usado por Dios para convencerlo de su debilidad ante Él y a la vez convencerlo del poder de Dios como la única fuente de su sustento espiritual. Ninguno de nosotros desea las aflicciones. Yo sé que este mensaje a muchos les está dando miedo, inseguridad. ¡Qué bueno! Es el camino, es el proceso. Ninguno de nosotros, yo me incluyo, deseamos las aflicciones, las tribulaciones. Ninguno de nosotros las entendemos adecuadamente al principio. Ni ninguno de nosotros podremos vencerlas por nosotros mismos o con nuestro propio poder.
Pero Dios nos está mostrando en esta mañana, a través de lo que Él hizo en el apóstol Pablo, que sí es posible darles la bienvenida a las aflicciones y a las angustias. Sí es posible gloriarnos en ellas. Y si lo ves imposible en tus fuerzas, ¡qué bueno! Pero sí es posible. Que Dios nos conceda que sea posible por medio de sus fuerzas, por medio de su gracia y de su poder que leímos ahí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Su gracia y su poder. Dios nos puede mostrar a través de su providencia que sí es posible darles la bienvenida a las aflicciones y a las angustias. Que sí es posible gloriarnos en las debilidades y aún entenderlas correctamente. Pero eso ocurrirá solo cuando veamos que a través de ellas, las aflicciones, las angustias, las tribulaciones, las debilidades, seamos guiados por Dios a ser humildes delante de Él al reconocer nuestra verdadera debilidad espiritual, ya siendo sus hijos. Pablo tenía el don de echar fuera demonios. Pablo tenía el don de sanidad. ¿Por qué no lo aplicó a sí mismo? ¿Por qué no oró y reprendió al diablo en él, a ese mensajero de Satanás? Porque se dio cuenta que aún sus dones no eran suficientes. Dios había puesto a ese mensajero para mantenerlo en debilidad. Entienda que eso lo mantenía en humildad. Y hasta que lo entendió, después de mucho trato duro, porque el trato es firme, duro para nosotros que no entendemos en nuestra inmadurez, pero el trato es bondadoso porque Dios nos quiere enseñar a descansar en Él. Dios nos tiene que hacer débiles de lo que tú y yo hemos huido toda nuestra vida. Ninguno de nosotros quiere ser débil. Tenemos que aprender a ser débiles delante de Dios. Pablo no pudo ayudarse a sí mismo ante las aflicciones que su aguijón en la carne le hacían experimentar, hasta que Dios lo doblegó a reconocer que como hijo de Él seguía siendo un débil en sentido espiritual. Entonces a Dios nadie lo puede asombrar desplegando un gran poder humano, porque aún sus hijos más bendecidos siguen siendo débiles en su presencia. Vean cómo también lo vuelve a testificar el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Ahí mismo nos vuelve a contar Pablo acerca de sus debilidades. Filipenses capítulo 4, un pasaje mal enseñado, abusado y sacado de su contexto, como vamos a leer, solamente para alimentar el egoísmo. Y este pasaje habla de la debilidad espiritual, no habla de la fortaleza espiritual que hay en el ser humano. Filipenses 4, del 11 al 13, leo, sígueme con la vista. Dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, véanlo, tuve que aprenderlo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál situación, Pablo? Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, en todo y por todo. Miren cómo lo dice esta versión: he aprendido el secreto, véanlo, el secreto del reino de los cielos, del gozo verdadero, del contentamiento celestial. En todo y por todo estoy enseñado, dice la versión de ustedes. Lo mismo para estar saciado que para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para padecer necesidad. En esas circunstancias, en esas situaciones que yo no puedo controlar, dice: todo lo puedo en Cristo. No que dice que me mantiene fuerte, Él me fortalece. Ahí me vuelve a decir Cristo: bástate mi gracia, Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No tú te haces rico, no tú te haces pobre. Yo lo permito. Será con mi fuerza. Todo lo podrás soportar, hacer y aún contentarte en ello por mi poder, Pablo. Vean cómo se saca este versículo. Y solo alimenta sueños y deseos personales y egoístas.
Todos los aparentes cristianos utilizan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a poder porque... No. Al contrario, tienes que aprender a reconocerte débil. Y en esa proporción Dios te irá dando su poder. Entonces, ¿existe o no el contentamiento cristiano? Si nosotros estamos tristes en nuestro espíritu es porque somos inmaduros. Dios nos está mostrando esto para que nos agarremos de estas promesas. Está escrito. Y si está escrito, puede ser posible para nosotros recibir estas bendiciones en este mundo caído. Son misterios, dice aquí. He aprendido el secreto, dice la versión esta de 1977. He aprendido el secreto del contentamiento en medio de circunstancias y situaciones adversas. Esas situaciones me debilitan. Pero me debilitan en mí mismo. Pero en Cristo soy fuerte. Todo lo puedo. Porque ahora conozco verdaderamente. Conozco mejor a Cristo. He experimentado más su poder. Ahora entiendo, el trato duro era para que yo descanse en Cristo, no en mis fuerzas. Entonces vean esas frases, he aprendido a, y en todo y por todo estoy enseñado. Significan que esto es algo que cada creyente puede y debe experimentar por sí mismo en la vida cristiana. Y que no será suficiente para nosotros solo memorizando estos versículos. Esto no se obtiene repitiéndote, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Dios te meterá en situaciones como a Pablo para que te enseñe no solo a repetirlo en ese momento, sino a vivirlo y a creerlo. A creerlo. No es lo mismo decirlo de labios para afuera que decirlo de un corazón convencido por Dios. Será necesario que el Señor Jesucristo mismo nos meta en circunstancias y situaciones que se escapen de nuestro control para que poco a poco nos vaya enseñando a depender de Él, a depender de su gracia, a depender de su poder en este largo camino de santificación y podamos decir como Pablo, ahora sí tengo el contentamiento celestial. No se trataba de una alegría psicológica y emocional. Es una alegría indescriptible que te mantiene firme ante cualquier debilidad. Jesucristo mismo se compromete a hacerlo si tú se lo pides. Jesucristo mismo, al igual que lo hizo con el apóstol Pablo, nos irá mostrando cuán débiles somos realmente. Y aunque eso nos produzca dolor, porque es un desprendimiento de la máscara que no nos queríamos quitar, que nosotros mismos nos pusimos, es precisamente el método que el Señor utiliza para que descansemos en Él y en su poder y su gracia. No temamos entonces. Estemos seguros que si Cristo Jesús nos guía poco a poco, como lo hizo con el apóstol Pablo, llevándolo al fondo de su propia debilidad espiritual, también nosotros podamos decir como Pablo, desde el fondo de nuestros corazones débiles, pero con una sencilla fe probada y aprobada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todo lo puedo, pero no con mi propio poder, porque yo soy débil, sino que lo puedo todo con el poder y la gracia de mi Señor Jesucristo, quien me fortalece cuando me reconozco y Él mismo me muestra cuán débil y cuán pequeño soy en mí mismo. Y vamos a nuestro último versículo antes de pasar a la conclusión final, Hebreos capítulo 4. Vean este versículo, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, no dice debilidad, debilidades en plural, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él también fue hecho débil en la cruz. Si tú dices, no, es que Cristo no ha experimentado lo que yo.
¿Tú has experimentado la ira eterna de Dios? Cristo sí. Cristo sí. 3 horas ahí, simbólicamente, toda la ira que tú y yo merecíamos, todo el odio, escucha bien, todo el odio que Dios nos tenía, lo depositó en Cristo. Él nos odió. Justamente teníamos la ira. ¿En quién la descargó? Y no fue una ira. Ahí simbólicamente todo el peso del infierno, debilitado en sus fuerzas. 100% Dios, 100% hombre ahí muriendo por ti y por mí. ¿No podrá compadecerse de nuestras debilidades? Si Él mismo fue hecho débil para que aprendiera a depender de Dios. Pues si Él lo experimentó, dice ahí, Él se compadece porque Él ha sido tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuál semejanza? La humana, la de la debilidad espiritual. Pero Él era el hombre, el único hombre sin pecado. No practicaba el pecado de manera práctica, no era naturalmente pecador, ni era... no tenía legalmente la herencia del pecado de Adán. Él era hombre sin pecado. Cristo nos mostrará lo débiles que en realidad somos, precisamente para bendecirnos con su poder. La debilidad espiritual entonces le hace bien al pecador perdonado cuando Dios lo salva, y le hace bien a los hijos de Dios, aunque al principio ellos no lo entiendan. Y esta debilidad, escucha bien, los aflija por muchos años. Pero sea lo que fuere, si estamos en las manos de Dios y si realmente le pedimos con sinceridad, Señor, ahora voy entendiendo la santificación, ahora voy entendiendo por qué caía yo en monotonía, ahora entiendo por qué caía yo en esa vida tediosa. No se trata de sobrevivir la vida cristiana. Estos versículos que nos enseñan nuestra debilidad nos muestran que se trata de gozar la vida cristiana. Nos muestran que se trata de gozarnos y gloriarnos en Cristo, ahí en medio de nuestras debilidades. Ninguno de nosotros lo podrá hacer con su propio esfuerzo. Pero si doblamos las rodillas y decimos, Señor, ayúdame a entender estos versículos. Guíame, Señor. Ayúdame a experimentar que bienaventurado soy, porque yo soy pobre en espíritu. Lo sigo siendo. Que Dios nos otorgue un conocimiento gradual en este tema de la debilidad espiritual en los creyentes. Que sea Cristo mismo quien nos ayude, así como ayudó al apóstol Pablo a descansar y a confiar tan solo en Él cuando nos sintamos abrumadoramente débiles en nosotros mismos. Porque eso es algo abrumador, esto es algo que nos aplasta, pero que nos enseña a depender de su poder en esos momentos. Que Cristo mismo nos ayude a desarrollar la fe que Él nos ha otorgado en la salvación, que Él nos ayude a madurar en la vida cristiana, que nos otorgue más de su gracia y más de su poder como lo hizo con Pablo. Que Dios permita que no temamos vernos ni reconocernos todo el tiempo como débiles y espirituales ante Él, tal como Él nos vio cuando nos rescató de nuestros propios pecados, de nuestra muerte espiritual. Él así nos vio y Él así nos sigue viendo, así nos sigue viendo. Los que no lo hemos entendido somos nosotros. Que sea Él mismo quien nos habitúe, que nos acostumbre, que luche contra nuestro orgullo, contra nuestro miedo, que nos habitúe a vivir la vida cristiana en nuestra debilidad. Que esto sea un hábito en nosotros, porque esto es lo que trae la verdadera bendición, el poder del cielo, nuestra debilidad. Y en medio de esa debilidad, que seamos sostenidos por su poder.
Esto nadie lo entiende a la primera. Nadie lo podrá lograr con sus propias fuerzas. Que Dios nos guíe a gloriarnos en todas nuestras debilidades, en todas nuestras necesidades, en todas nuestras angustias, que nos hacen vernos débiles en nosotros mismos. Pero precisamente eso es lo que nos ayudará a vernos fuertes, pero únicamente en Cristo y por Cristo. Que Dios nos bendiga con este alto, escucha bien, con este privilegio, con este alto secreto, con este alto misterio de su reino. Que su reino sigue siendo para los débiles como tú y como yo. Que su reino sigue siendo para aquellos que vamos entendiendo a través de pruebas y dificultades cuán débiles e insignificantes somos delante de Él. Y eso nos ayuda a valorar cuánto amor tuvo Cristo por nosotros, que murió por personas débiles y que éramos sus enemigos. Que Dios permita que a partir de hoy seamos débiles en nosotros mismos, pero que seamos poderosos, muy poderosos, pero en Cristo Jesús. Y que eso nos haga más humildes delante de Él. Vamos a orar, hermanos, les pido que nos pongamos de pie.